No tengo que hacer nada más que darles voz. Pero nuestro país es una fosa clandestina que está llena de restos humanos, de personas que son arrebatadas. ¿Me está escuchando, señora Isela? Miren, todo lo que me comentan sobre México, el problema es este: no puedo seguir todos los acontecimientos de México. No puedo comentarlos todos. Todos los días veo escándalos. En Twitter me llega todo género de barbaridades. Todos los días. Escándalos de todo tipo, a nivel municipal, a nivel estatal, de todos los estados y a nivel del país. No me pregunten sobre el tema. Tocaré lo que pueda tocar. Pero a mí lo que me preocupa son otras cosas. Son cosas muy puntuales, como la de las madres buscadoras, mira. Y precisamente al respecto, no quiero dejar pasar esto sin dar voz a quien tiene que tenerla. Yo solo me callo y dejo que hablen. Y yo quiero que se lo lleve de vuelta ese mensaje usted a la señora presidenta de la República. Quiero que le diga que no es mentira que somos tantas madres buscando a nuestros hijos, que tenemos que cavar la tierra para desenterrarlos, y ella sigue negando las cifras oficiales que ha dado la ONU. Es una vergüenza tener una presidenta mujer que debería de poner en alto el nombre de nuestro país, pero nuestro país es una fosa clandestina que está llena de restos humanos, de personas que son arrebatadas. ¿Me está escuchando, señora Isela? Voy a esperar que termine, porque ya la veo que está ocupada. Ya veo que en nuestra propia cara nos ignoran. Esas mismas ganas que tenía de decírselo en su cara son las mismas ganas que tengo de ver a la presidenta en su cara y decirle: qué lástima que sea mujer, que le quedó grande el paquete de gobernarnos. Vendió nuestra seguridad, la seguridad del país, se la vendió a los criminales, porque son los que nos están gobernando. ¿Es cierto o es mentira que si no nos están gobernando los criminales, que se les fueron de las manos nuestra seguridad y nuestros jóvenes tienen que pagar por ello? ¿Cuántos jóvenes inocentes están enterrados y que tenemos que desenterrarlos nosotras? Yo encontré a mi hijo, ¿y sabe qué encontré? Solamente su cráneo en un cementerio de Acapulco. Ni siquiera para eso sirve la Fiscalía del Estado, para hacerle las confrontas y por lo menos encontrar los restos y que tengan confrontas. Tenemos que exigirlas. ¿Y qué acaba de decir el fiscal de Guerrero? Que cada mes se reúne con las familias. Eso es una mentira. Es mentira, eso no es verdad. Aquí debería de estar también Omar García Harfuch escuchándonos y comprometiéndose a darle seguridad al país, a todos nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la sociedad en general. De verdad es una pena tener mujeres en los cargos tan importantes, porque no nos sirven para nada, no nos sirven, les queda grande el paquete. Si ellas pueden hablar y pueden hablar así, no tengo que hacer nada más que darles voz. No puedo hacer nada más que darles voz.